Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Inventario. Episodio 4. Año 2005. El fin de Grandes Líneas Renfe. Imagen de portada, una locomotora 333.1 con la decoración de Grandes Líneas Renfe. Este episodio va dedicado al último año de aquella unidad de negocio, el año 2005, que aunque Renfe Operadora ya estaba funcionando, prácticamente todo el material estaba pintado en Grandes Líneas. ¡Vamos, que nos vamos! Y empezamos por el número menor con la serie 311. En el año 2005 había 8 unidades en total. Estas locomotoras se utilizaban para realizar maniobras en las grandes estaciones terminales con más viajeros. Se repartían en 2 depósitos, con 5 unidades en Madrid-Fuencarral y 3 unidades en Barcelona-Cantúnez. Las 2 ciudades con más movimiento de trenes de viajeros y que más necesitadas estaban de maniobras. Eran las únicas locomotoras de maniobras que tenía la unidad de negocio de Grandes Líneas. Y nos vamos a la serie 319.3, las locomotoras de línea. En el año 2005 había 14 unidades. 3 estaban en el depósito de Orense y 11 en el de Granada. De todas las locomotoras 319 que se transformaron y remodelaron a principios de los años 90, la subserie 3 era la única apta para remolcar trenes de viajeros, ya que tenían las mangueras adecuadas para el frenado y para dar calefacción a las composiciones de material convencional y también al material talgo. Hubo 2 decoraciones en aquel año. La tracción, el color de tracción, amarillo y gris, y el color de Grandes Líneas que vemos ahora mismo en la imagen. Aunque Renfe Operadora se había fundado en aquel año y liquidando la antigua Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, en este inventario es de principios de 2005, de la primera mitad del año. Prácticamente ningún tipo de material había recibido el color Pantone, entre comillas, de Renfe Operadora. Por eso se puede decir que este fue el último inventario de Grandes Líneas Renfe, ya que a finales de aquel año 2005 y principios del año 2006 hubo bastantes novedades, hubo material que se dio de baja y buena parte del material de locomotoras y material remolcado recibió la decoración moderna de Renfe Operadora blanca con las diversas franjas de color morado y otros colores. Y nos vamos a la mítica serie 333. En el último año de Grandes Líneas, el total de estas locomotoras era de 13 unidades. 8 tenían base en Salamanca y 5 en Orense. Estamos hablando de la serie 333 original, no de sus subseries, que hubo varias. La subserie .1, .2, .3 para mercancías y .4 que veremos más adelante.
ya quedaban pocas con caja original. De hecho, a estas locomotoras con caja original fue hacia el año 2006-2007 cuando se dieron totalmente de baja. Algunas locomotoras de la subserie .1 continuaron algunos años más. No solamente se les podía ver en colores de grandes líneas, todavía se podían ver locomotoras pintadas en amarillo y gris con los colores de tracción Renfe y el logotipo de grandes líneas bajo la ventanilla. Ambas fotos, la anterior y esta, realizadas en Salamanca. Buena parte de estas locomotoras fueron transformadas en locomotoras prima, la mayoría para trenes de viajeros y una pequeña cantidad de estas locomotoras transformadas para trenes de viajeros. Se especializaron luego en remolcar trenes talgo. Esa transformación se realizó porque el estado de la caja y de la corrosión de estas locomotoras ya era bastante malo, aparte que las 333 originales ya habían agotado su vida útil, que estaba estimada en 30 años. Continuamos con las 333 de caja original, la serie 333.1, que en aquella época había 8 en servicio. Las 8 en el depósito madrileño de Fuencarral. Esta subserie fue un intento fallido de Renfe de adaptar a la serie 333 para poder circular a velocidades de 160 km por hora, ya que la mayoría de los coches de viajeros y composiciones talgo pues eran aptas para esa velocidad. Pero el intento no dio buenos resultados y al final la velocidad máxima de esta serie tuvo que ser de 140 km por hora, como el resto de las locomotoras de la serie 333. Además del color de grandes líneas azul y blanco, también había locomotoras que todavía se podían ver en aquella época en los colores amarillo y gris de tracción. Aquí vemos a la locomotora 333-107 en Salamanca, con el logo de grandes líneas debajo de la ventanilla. Como estas locomotoras ya estaban agotando su vida útil, bastantes de ellas ni siquiera recibieron los nuevos colores de grandes líneas, ya que se esperaba su dada de baja inminente. El problema de esta subserie en las míticas 3000 era que a más de 140 km por hora, estas locomotoras sufrían de un gran desgaste en las ruedas y también dañaban los carriles a estas velocidades, y por eso se optó reducir la velocidad. Y nos quedan más subseries. La 333.2, que prácticamente era igual a la 333.1. Era un intento de ampliar la velocidad a estas locomotoras que también fracasó. 3 locomotoras en total, las 3 en el depósito de Fuencarral. Las locomotoras 333 originales fueron concebidas como locomotoras universales. Quizás por ello, sus pruebas a más de 140 km por hora no fueron satisfactorias, ya que el concepto de esta locomotora era mixto. Dar una velocidad muy buena para trenes de viajeros, 140 km por hora, y tener potencia para pesados trenes de mercancías. Aún así, las 3000 fueron excelentes locomotoras. Y nos vamos a la serie 333.4, las primas de viajeros, que en aquella época había 8 unidades.
todas destinadas al madrileño Depósito de Fuencarral, que en aquella época tenía muchísimo material de tipo convencional. En un principio, las locomotoras Prima iban a ser todas para mercancías, pero 8 unidades tuvieron que ser adaptadas para trenes de viajeros, sobre todo en exclusiva trenes Talgo, por la baja inesperada de muchas locomotoras de la serie 354, que acabaron siendo desguazadas al sufrir una serie de desafortunados accidentes. Hubo 2 versiones de esta locomotora. Esta es la primera y esta es la segunda, cuyo esquema de pintura era diferente. En un principio, estas locomotoras iban a ser sustituidas por la serie 334, que entró en funcionamiento, creo que fue el año siguiente o un par de años después. Pero el mal resultado de aquellas locomotoras hizo que estas locomotoras Prima continuaran realizando servicios con trenes Talgo, ya que eran bastante más fiables y sus resultados eran bastante mejores que la serie 334, apodada como Caracol, una serie que salió bastante mala. A fecha de hoy, finales del año 2024, se está rumoreando de pasar estas locomotoras a mercancías, ya que no tienen tanto trabajo con trenes de viajeros. Y nos vamos a la mencionada serie 354, la desafortunada serie que tuvo varios accidentes. En el año 2005 sobrevivían 3 unidades. Las 3 en la base de Talgo, en Las Matas. En el inventario también se incluye una locomotora dentro de esas 3 que estaba dañada por accidente y todavía se estaba decidiendo si podía repararse. Creo que finalmente fue desguazada. Pero en ese año 2005 todavía no se había decidido la baja de esta locomotora que había resultado dañada. Unas excelentes locomotoras de transmisión hidráulica, como todas las locomotoras de la saga de Talgo, que dieron un excelente resultado. Y nos vamos a la tracción eléctrica. Empezamos con la serie 252. 67 unidades en total. Estas locomotoras eran la punta de lanza de Grandes Líneas Renfe y se distribuían de la siguiente forma: 20 locomotoras en Fuencarral, 15 en La Sagra y 32 en Barcelona, Cantúnez. Estas 67 locomotoras son las de ancho ibérico, no se incluye a las de alta velocidad. Este inventario del año 2005 incluye únicamente el material de Grandes Líneas. En este año, a finales ya de este año, se fusionaron lo que fue Grandes Líneas y alta velocidad para dar lugar a Renfe Larga Distancia. Pero eso ya es otra historia que requeriría un episodio aparte. La mayoría de las locomotoras de la serie 252 tenían su color de Grandes Líneas azul y blanco, pero todavía se podían ver unidades en color de tracción amarillo y gris y con su logo de Grandes Líneas bajo la ventanilla. Y aquí podemos ver en la foto un Talgo que ya tenía la nueva y horrorosa, no me importa decirlo, decoración de Renfe operadora, muy desafortunada. La fundación de Renfe Operadora en el 2005 hizo desaparecer las unidades de negocio y aparecieron nuevas divisiones. Larga Distancia la formaría la antigua UNE de alta velocidad y Grandes Líneas, pero se conservaría durante poco tiempo más la de regionales y la de cercanías,
y también mercancías, que prácticamente no cambió de nombre. Y de las locomotoras más modernas, en ese tiempo, nos vamos a las clásicas japonesas, la serie 269.2, que en aquella época había 3 unidades en total. Las 3 en el depósito de Sevilla Santa Justa. Las locomotoras del antiguo servicio Talgo 200. La foto que vemos se realizó en Fuencarral y además tenía el logotipo de Altaria, que era un tipo de tren, tipo Talgo, que se llamaba por entonces de aquella forma, pero no duró demasiado aquella denominación. Paulatinamente, las locomotoras de la serie 269 se fueron retirando de los servicios de viajeros para centrarse más en los trenes de mercancías. Como no hay 3 sin 4, la serie 269.4. 20 unidades estaban activas en servicio en el año 2005. De esas 20, 9 estaban destinadas a Fuencarral, 6 a Sevilla Santa Justa y 5 al depósito de Santander. Era la serie, o subserie, mejor dicho, de locomotoras japonesas más habitual y más numerosa en Renfe Grandes Líneas en aquella época. Todavía había bastantes Talgo y trenes con coches convencionales a los que dar tracción. Excelentes locomotoras, con una velocidad punta de 160 km por hora. Unas locomotoras que lo han dado todo, de lo mejor que han tenido los ferrocarriles españoles. Y de una .4 nos vamos a la serie 269.6. 4 locomotoras. Las 4 que formaron esta subserie, que solo tuvo una con caja aerodinámica, que es la que vemos en la fotografía. Las 4 en el depósito de Fuencarral. Esta locomotora, la Gato Montés o Gata Montesa, como la llaman los aficionados, fue una especie de prototipo para hacer pruebas a 200 km por hora. Pero la cosa no funcionó demasiado bien y aparte que ya quedaba muy poco para el inicio de la alta velocidad en España en el año 1992. Y todo se quedó en eso, en un proyecto. Pero aún así, esta locomotora estuvo muchos años circulando, ya que tenía una excelente mecánica. Y nos vamos con la serie 269.9. Una subserie que duró relativamente poco tiempo, porque procede de la canibalización de muchas otras locomotoras y también de algunas mejoras técnicas para alargar la vida útil a la serie 269. En aquella época había 14 locomotoras en servicio. 3 locomotoras en Barcelona-Cantunis, una en el depósito de Sevilla Santa Justa, 8 en Miranda de Ebro y 2 en el depósito de León. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos para dar más información sobre estas series de locomotoras. Que yo sepa, esta locomotora nunca recibió los colores de Grandes Líneas. Y nos vamos a un tren extinto en el ancho ibérico, la serie 101, el tren Euromed, que había en esa época 6 unidades funcionando en el corredor mediterráneo de ancho ibérico. De esas 6 unidades había una en Talleres porque tuvo un accidente en un paso nivel y quedó muy dañada una de las cabezas tractoras. Con el tiempo
se pudo reparar, pero con un diseño diferente al resto de las cabezas tractoras de esta serie 101, que luego volvió a ser serie 100, porque volvió al ancho internacional y a las líneas de alta velocidad. El servicio Euromed fue un intento de Renfe de poner un servicio de altas prestaciones en la línea entre Barcelona y Valencia, pero con el tiempo parece que la cosa no funcionó demasiado bien. Seguimos con el material autopropulsado. La serie 448 de Renfe. Al hilo de lo que comentaba sobre el Euromed, también la apertura de varios tramos de alta velocidad en aquellos años 2000, pues hizo que el material Euromed fuera trasladado a líneas de ancho internacional donde eran más útiles. Y de la serie 448 solo quedaban 4 unidades en total. Las 4 en el depósito de Fuencarral, donde está realizada la foto. Ya se estaba realizando en aquella época el traslado de las unidades 448 a lo que era por entonces regionales y luego fue media distancia. Le quedaba ya muy poco tiempo a estas pocas unidades 448 para realizar servicios en larga distancia, grandes líneas todavía en aquella época. Y la última serie de grandes líneas, la más novedosa, la serie 490. Los que realizaban los servicios Aleris entre Madrid y Valencia, que en aquella época había 10 unidades. Las 10 en el depósito de Atocha. Una serie fallida, un tren de origen italiano que podría ser perfectamente el nieto del mítico Platanito, porque era un tren que procedía de la gama de los Pendolino italianos, pero siempre tuvo bastantes problemas de todo tipo. Fue una serie que fracasó, que dentro de poco, si no ha vuelto ya, volverá a circular por vías de ancho ibérico por el corredor del Ebro. Esperemos que esta vez estos trenes puedan funcionar bien y no con tantos problemas como en los años 90 y 2000. Un detalle de uno de los coches intermedios, el que portaba los dos pantógrafos y también la decoración que tenía de grandes líneas, bastante más atractiva que la que tuvo después con Renfe Operadora. En el primer semestre del año 2005, que yo sepa, prácticamente ningún vehículo recibió la nueva decoración de Renfe Operadora. Fue paulatinamente, con el paso de los años, cuando se fue pintando el material con este color. Y otra cosa más, que no se me olvide, muchísimas gracias a todos, a la comunidad trenera de YouTube, por la gran acogida que ha tenido esta serie. Y hasta aquí, el parque motor de viajeros de grandes líneas Renfe. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid, y hasta el próximo vídeo.